Mike Tyson tiene 15 años y acaba de lanzar un gancho de derecha que ha mandado a otro adolescente inconsciente contra la lona. Han pasado 8 segundos desde que sonó la campana. 8. El referee ya está encima del chico que está en el suelo, haciéndole señas al equipo médico. Esto no es boxeo profesional. No hay cinturones en juego, no hay cámaras de televisión, no hay dinero de por medio. Estos son las Olimpiadas Juveniles de Estados Unidos, un torneo diseñado para que chicos de 15 y 16, 17 años aprendan a boxear de forma segura. Y lo que acaba de pasar no tiene nada que ver con aprender ni con seguridad. El chico que está en el suelo llegó esta mañana esperando un combate competitivo. Lo que recibió fue algo para lo que nadie lo preparó. Mientras lo atienden, mientras le ponen hielo y le hacen preguntas para comprobar que recuerda su nombre, un hombre de más de 70 años observa desde una esquina del gimnasio con una expresión que no es de celebración. Es de preocupación, porque lo que acaba de ver le ha confirmado algo que llevaba semanas sospechando. Si este chico se queda en el sistema amateur, no va a dominar el sistema, va a romperlo. Y en el proceso, va a mandar a alguien al hospital de verdad. Lo que esta historia va a dejar claro no es cómo Mike Tyson llegó a ser campeón del mundo. Eso está en cualquier documental. Y lo que van a quedar expuesto es algo que casi nunca se cuenta. Cómo el sistema que se supone que protege a los peleadores jóvenes se convirtió en una trampa para todos los que se cruzaron con él. Porque cada victoria suya era en realidad una crisis creciente. Y cómo la decisión más importante de su carrera no la tomó él sino un viejo entrenador que estaba muriéndose y que sabía que cada semana que pasaba sin sacar a Tyson del amateur era una semana más cerca de una tragedia. Michael Gerard Tyson nació en 1966 en Brownsville, en Brooklyn, un lugar donde la violencia no era algo que pasaba de vez en cuando. Era el paisaje. Su padre desapareció cuando tenía 2 años. Su madre sobrevivía como podía. Y Mike, contra lo que la mayoría imagina, no nació siendo agresivo. Era un chico tímido, callado, con la voz aguda y un problema al hablar que hacía que cada palabra le costara el doble. En Brownsville eso no genera compasión, genera abuso. Y los otros chicos le pegaban. Le robaban las palomas que criaba en la azotea de su edificio, que eran lo único que le importaba en el mundo, y le hacían la vida imposible día tras día. Un chico mayor le arrancó la cabeza a una de sus palomas delante de él. Esa fue la primera vez que Mike Tyson golpeó a alguien con la intención de hacerle daño real. Y descubrió algo que cambió todo. Era bueno haciéndolo. Muy bueno. Durante años había sido la víctima. Y a partir de ese momento dejó de serlo de una forma tan violenta y tan repentina que el barrio entero tomó nota. Tragó humillación durante años y cuando finalmente explotó, la explosión no tuvo freno. A los 10 años lo habían arrestado decenas de veces. A los 12, 38. No era delincuencia organizada. Era rabia pura buscando salida por cualquier sitio. El sistema judicial lo mandó al reformatorio de Tryon, en el norte del estado de Nueva York, y ahí, y en un lugar diseñado para encerrar chicos problemáticos, ocurrió el accidente más improbable de la historia del deporte. Un consejero del reformatorio llamado Bobby Stewart, que había sido boxeador profesional con un récord decente, vio algo en ese chico furioso y asustado que ningún policía, ningún juez y ningún trabajador social había visto. No fue un momento de película, no fue un descubrimiento instantáneo. Stewart puso a Mike a golpear un saco un día como parte de una actividad recreativa y lo que vio lo detuvo en seco. La coordinación natural era de otro nivel. La velocidad de reacción era absurda para un chico de su edad. Y la potencia en los puños, esa potencia que no se entrena porque viene de la estructura ósea, de la mecánica del cuerpo y de algo que no tiene nombre técnico. Era algo que Stewart nunca había visto en ningún gimnasio profesional, mucho menos en un reformatorio. Y le enseñó los fundamentos básicos durante unas semanas. Lo puso a hacer sparring con chicos mayores que él, y lo que descubrió lo dejó sin opciones. Esto no era un chico con talento. Esto era algo completamente diferente, y estaba fuera de su capacidad manejarlo. Hizo una llamada que cambió la historia del boxeo. Llamó a Cus D'Amato. D'Amato tenía más de 70 años. Había entrenado campeones del mundo como Floyd Patterson y José Torres. Midun había cambiado las reglas del boxeo con su filosofía de entrenamiento. Estaba semi-retirado, viviendo en Catskill, un pueblo pequeño del norte de Nueva York, aparentemente fuera del juego para siempre. Pero cuando Stewart le llevó a Tyson y el viejo lo vio moverse por primera vez, algo se encendió en su cara que las personas que estaban presentes recuerdan con claridad. No fue alegría, fue reconocimiento, como si estuviera viendo algo que llevaba esperando décadas. Y el chico medía 1,78. Era bajo para un peso pesado, pero estaba construido de una manera que D'Amato no había visto en décadas. Hombros anchos, cuello de toro,
manos rápidas y, sobre todo, un instinto para hacer daño que no se enseña en ningún gimnasio. D'Amato se convirtió en su tutor legal cuando la madre de Mike murió en 1982. Lo llevó a vivir a su casa, y a partir de ese momento cada día fue una inmersión total. Técnica, historia del boxeo, psicología de la intimidación, filosofía del combate. Le enseñó el estilo Picaboo, esa guardia cerrada con movimiento constante de cabeza que permite a un peso pesado bajo meterse por debajo de los golpes de rivales más altos y destruirlos desde la distancia corta. Y le clavó una convicción que Mike absorbió como si fuera oxígeno. Iban ya a ser el campeón de los pesos pesados más joven de la historia. No como posibilidad, como destino. Y lo que viene a partir de aquí es donde el plan de D'Amato choca contra la realidad de una forma que nadie esperaba. Porque el problema no va a ser que Tyson pierda. El problema va a ser que gana demasiado bien. Si la historia está enganchando, darle like ayuda a que llegue a más gente. Suscribirse es la forma de no perderse lo que viene. Y en los comentarios queda la pregunta. ¿Sabían que hubo un momento real en que se pensó que Tyson podía matar a alguien en el ring amateur? D'Amato metió a Tyson en el circuito amateur con 15 años. Era la ruta lógica, la que habían seguido todos los campeones antes. Olimpiadas juveniles, guantes de oro, torneos regionales y nacionales. Un camino diseñado para que los peleadores jóvenes se desarrollen, aprendan a manejar la presión, corrijan errores y lleguen al profesionalismo con una base sólida. Todo tenía sentido sobre el papel. En la realidad fue un desastre desde el primer combate. Porque el sistema de amateur tiene una filosofía específica y esa filosofía no contempla lo que Mike Tyson era. El boxeo amateur funciona con reglas de protección. Cabezal obligatorio. Rounds de 2 minutos en vez de 3. Referís con instrucciones explícitas de parar las peleas ante la primera señal de peligro real. Todo el sistema está montado para que los chicos aprendan a boxear sin destrozarse en el proceso. La idea es que un combate amateur sea una experiencia formativa, y no una prueba de supervivencia. Y durante décadas, ese sistema funcionó razonablemente bien. Los chicos peleaban, aprendían, perdían, mejoraban, y los que tenían talento eventualmente pasaban a profesional con herramientas técnicas y experiencia competitiva. Mike Tyson rompió ese ciclo la primera vez que subió a un ring amateur. No es una forma de hablar, es literal. Su primer combate oficial fue una experiencia traumática para el rival, no una competencia. Tyson salió de su esquina, que cruzó el ring en 3 pasos, y antes de que el otro chico hubiera terminado de procesar que la pelea había empezado, ya estaba recibiendo combinaciones que no tenía capacidad de ver, mucho menos de bloquear. El referee paró la pelea en el primer round. El segundo combate fue igual. El tercero fue peor, porque el rival terminó con una lesión que requirió atención médica. Entre 1981 y 82, Tyson arrasó el circuito de las Olimpiadas juveniles, acumulando medallas de oro y dejando un rastro de rivales que salían del ring sin entender qué les había pasado. Pero ganar no era el problema. El problema era cómo ganaba. Los oficiales del boxeo amateur empezaron a documentar un patrón que iba mucho más allá de la superioridad deportiva normal. Tyson no simplemente vencía ni a sus rivales, los dañaba, de verdad. Conmociones cerebrales que requerían evaluación médica seria, huesos rotos. Un chico terminó con la mandíbula fracturada. Otro quedó inconsciente de forma tan severa que hubo preocupación real por daño neurológico permanente. Y hay que entender el contexto. Estos no eran adultos que habían firmado un contrato profesional aceptando riesgos. Eran adolescentes. Chicos de 15, 16 años que llegaban a un torneo juvenil esperando una experiencia competitiva y se encontraban con algo que pertenecía a otra categoría del deporte. Cada victoria de Tyson generaba 2 problemas simultáneos. El primero era inmediato. El rival salía lesionado y en muchos casos no volvía a competir. No por falta de talento, porque lo que les pasaba dentro del ring les quitaba las ganas de volver. El segundo problema era institucional. Cada lesión ponía al boxeo amateur en una posición incómoda. Se suponía que el sistema existía para proteger a los jóvenes peleadores. Pero estaba permitiendo que uno de ellos destrozara a todos los demás sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Tyson cumplía todas las reglas. Peleaba en su categoría de peso. Usaba cabezal. No hacía nada ilegal. Simplemente golpeaba con una potencia que el sistema no estaba diseñado para contener. D'Amato observaba todo esto y empezaba a calcular. La situación tenía una dirección clara y no era buena. Cada torneo que Tyson ganaba no era un paso adelante en su desarrollo, ni era un paso más hacia una crisis que se estaba construyendo en tiempo real, porque las víctimas se estaban acumulando, las preguntas incómodas se estaban multiplicando, y la probabilidad de que algo realmente grave ocurriera crecía con cada pelea.
D'Amato lo veía con la frialdad de alguien que llevaba décadas en el boxeo. Esto no iba a mejorar, iba a empeorar. Y la velocidad a la que iba a empeorar dependía de cuánto tiempo Tyson siguiera peleando contra chicos que no tenían ninguna posibilidad real de competir con él. Para 1982, cuando Tyson cumplió 16 años, la situación cambió de categoría. Dejó de ser un problema deportivo y se convirtió en un problema de seguridad. Los rivales empezaron a retirarse antes de pelear. No algunos, muchos. Y cuando un joven peleador o su familia se enteraban de que le había tocado enfrentarse a Mike Tyson, el patrón se repetía. De repente aparecía una lesión que no existía el día anterior, o un compromiso familiar ineludible, o cualquier excusa que permitiera salir de la pelea sin admitir la razón real. Nadie quería subirse al ring con él. Y la razón era completamente racional. Estos chicos y sus familias veían las cintas de los combates anteriores. Veían a rivales saliendo en camilla. Y veían a adolescentes de su misma edad tirados en la lona sin saber dónde estaban. Y tomaban la única decisión que tenía sentido. Ningún torneo juvenil vale una mandíbula rota. Ninguna medalla justifica el riesgo de un daño que puede durar toda la vida. Hay una historia de esa época que resume el nivel al que habían llegado las cosas. Tyson estaba inscrito en un torneo y el entrenador de su siguiente rival fue a verlo calentar. Lo vio golpeando el saco pesado. Mir vio cómo se movía el saco con cada impacto. Vio la velocidad de las combinaciones y salió del gimnasio directo a hablar con los padres de su peleador. Les dijo textualmente que no iba a dejar que su chico se subiera al ring con ese animal, que alguien iba a terminar muerto, y sacó a su peleador del torneo ahí mismo. Esa palabra, animal, empezó a circular por el circuito amateur, no como insulto, como descripción técnica, y como reconocimiento colectivo de que lo que Tyson hacía dentro de las cuerdas tenía un nivel de violencia que no pertenecía a esa categoría del deporte. Los entrenadores lo usaban entre ellos, los organizadores de torneos lo comentaban, y el consenso crecía. Esto es un problema que el sistema no puede resolver con las herramientas que tiene. El daño psicológico era tan grave como el físico, aunque menos visible. Y un chico de 17 años parado frente a Tyson ya había visto lo que le hizo a los últimos 10 rivales que se atrevieron a pelear con él. Había visto los knockouts, había visto las camillas, había oído las historias. Ese nivel de miedo destruye cualquier pretensión de competencia real antes de que suene la campana. Las peleas se decidían en el vestuario. Y el rival de Tyson ya estaba derrotado cuando entraba al ring y la única pregunta no era si iba a perder, sino cuánto daño iba a recibir antes de que el referee parara la pelea. No había desarrollo, no había aprendizaje, no había nada de lo que el boxeo amateur se supone que ofrece. Era una formalidad violenta con resultado predeterminado. Y el otro lado del problema era igual de grave. Tyson tampoco estaba aprendiendo nada. Un peleador se desarrolla enfrentando rivales que lo desafían, que lo obligan a adaptarse, que explotan sus debilidades y lo fuerzan a mejorar. Tyson no tenía nada de eso. Sus peleas amateur eran demoliciones de 30 segundos contra chicos aterrorizados que no podían enseñarle absolutamente nada. Estaba estancado en un circuito donde la única habilidad que practicaba era la que ya tenía de sobra: destruir al rival lo más rápido posible. Sus deficiencias técnicas, los aspectos de su boxeo que necesitaban trabajo. Y no se estaban corrigiendo porque ningún rival duraba lo suficiente para exponerlas. D'Amato lo sabía, y sabía que cada mes que pasaba en el amateur no era tiempo ganado, era tiempo perdido. Para principios de 1985, la situación se había vuelto insostenible desde todos los ángulos. Tyson tenía 18 años y seguía siendo elegible para competir como amateur, pero encontrar rivales era prácticamente imposible. Los organizadores de torneos no lo querían porque su presencia espantaba a otros competidores y generaba problemas de responsabilidad legal. Los entrenadores de otros peleadores no querían a sus chicos cerca de él. Y las federaciones empezaban a recibir presión de padres que exigían saber por qué el sistema permitía que un peleador con ese nivel de potencia compitiera contra sus hijos. Y el propio Tyson estaba frustrado de una manera que D'Amato reconocía como peligrosa. Porque un peleador con esa cantidad de poder y esa cantidad de rabia acumulada que no tiene rivales que lo desafíen es un problema buscando dónde explotar. Lo que muy pocas veces se explica de esta historia es que el problema real no era simplemente que Tyson pegara más fuerte que los demás. Eso habría sido manejable. El problema era una incompatibilidad fundamental entre dos cosas que no podían coexistir: la filosofía del boxeo amateur y el estilo que D'Amato había construido específicamente para Tyson. El estilo Peekaboo no era un conjunto de técnicas sueltas, y era un sistema completo diseñado con un objetivo muy concreto: convertir a un peso pesado bajo en una máquina de destrucción a corta distancia.
Cada elemento tenía una función dentro de ese objetivo. El movimiento constante de cabeza hacía que Tyson fuera casi imposible de golpear limpio. La postura agachada le permitía meterse por debajo de los golpes de rivales más altos sin quedar expuesto. La presión hacia adelante eliminaba el espacio del rival, lo arrinconaba, que le quitaba la posibilidad de moverse y boxear a distancia. Y una vez que Tyson estaba dentro, en la distancia corta donde su potencia era máxima, soltaba combinaciones diseñadas no para sumar puntos sino para romper, para quebrar la voluntad del rival primero y su cuerpo después. En boxeo profesional, ese estilo es devastador pero aceptable. Los profesionales son adultos que firman contratos, cobran dinero y aceptan los riesgos de forma informada. Y si un profesional sube al ring contra alguien que pega así, lo hace sabiendo exactamente lo que puede pasar. El boxeo amateur opera bajo una filosofía opuesta. Su razón de existir es el desarrollo y la protección. La ciencia del boxeo enseñada con la seguridad como prioridad. El sistema de puntuación amateur premia los golpes limpios y técnicos, no la potencia bruta. Los referees tienen instrucción de parar las peleas ante cualquier señal de peligro. Mi todo está pensado para que un chico de 17 años pueda subir a un ring, competir, aprender y volver a su casa sin daños. El estilo de Tyson violaba cada uno de esos principios desde el primer segundo de cada combate. En una pelea de las Olimpiadas Juveniles que se volvió famosa dentro del circuito, Tyson avanzó en el instante que sonó la campana, cerró la distancia en menos de lo que el rival tardó en levantar la guardia, y soltó un gancho de derecha que lo mandó inconsciente al suelo. Y la pelea duró entre 7 y 8 segundos. Al rival tuvieron que ayudarlo a salir del ring y le diagnosticaron una conmoción cerebral seria. El chico tenía 16 años. Había ido a un torneo juvenil a competir y había terminado en una camilla con un daño neurológico que podía tener consecuencias de por vida. Ahora hay que multiplicar eso por docenas de peleas. Knockouts de primer round constantes, lesiones en cada torneo, rivales que no volvían a boxear. Y no porque les faltara talento o vocación, sino porque lo que les pasaba contra Tyson les robaba algo que no se recupera fácilmente. La confianza de que el ring es un lugar donde se puede competir sin que te destruyan. La revelación que D'Amato alcanzó, y que tardó años en ser reconocida públicamente por el mundo del boxeo, era esta. No se trataba de que Tyson fuera demasiado fuerte para el amateur. Esa era la lectura superficial y la que todo el mundo repetía. La verdad era más incómoda. D'Amato había creado, a propósito y con plena conciencia de lo que estaba haciendo, un peleador profesional completo dentro de un cuerpo adolescente. Lo había equipado con herramientas diseñadas específicamente para el combate profesional y lo había puesto a competir en un sistema que existe precisamente para proteger a adolescentes de peleadores como él. Era como meter un coche de Fórmula 1 en una carrera de karts. No es que el coche sea defectuoso, es que está en la pista equivocada. Y mientras siga ahí, va a destruir todo lo que se le cruce. La incompatibilidad no tenía solución dentro del marco existente. No se podía hacer que Tyson peleara más suave, porque su estilo entero dependía de la explosividad y la potencia máxima desde el primer segundo. Pedirle que boxeara con menos intensidad era como pedirle a un velocista que corriera despacio. Podía hacerlo, pero dejaba de ser lo que era. No se podía subir a rivales más pesados, ni porque ya estaba compitiendo en la categoría que le correspondía por peso. No se podía cambiar las reglas del amateur solo para acomodar a un individuo, por excepcional que fuera. La única solución real, la única que protegía a todos los involucrados, era sacarlo del sistema. Y sacarlo rápido, antes de que la siguiente pelea produjera la lesión que ya nadie podría justificar. Si la historia está cambiando la perspectiva sobre cómo y por qué Tyson llegó al profesionalismo, mire, suscribirse y darle like es lo que permite que este tipo de contenido siga existiendo. Lo que viene ahora es la serie de decisiones que convirtieron a un problema del boxeo amateur en el campeón más joven de la historia. En 1984, antes de que la decisión final se tomara, Tyson hizo un último intento dentro del sistema. Las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Para cualquier amateur de élite, los Olímpicos son el objetivo máximo. Y la culminación de años de desarrollo dentro del sistema. Tyson perdió por decisión ante Henry Tillman. Perdió la revancha también. Algunos analistas señalaron que las decisiones fueron cuestionables. El sistema de puntuación amateur premiaba los golpes limpios y técnicos por encima de todo lo demás, y el estilo de Tyson era lo opuesto: avanzar como un tanque y destruir. Otros, incluyendo al propio D'Amato, ni creían algo más oscuro: que los oficiales del boxeo amateur no querían a Tyson en los Juegos Olímpicos porque la responsabilidad de lo que podía pasar era demasiado grande. ¿Qué ocurre si lesiona gravemente a alguien en el escenario amateur más grande del mundo, con cámaras de televisión de 50 países apuntando al ring?
Fuera conspiración o fuera scoring legítimo, Mike Tyson no iba a ir a las Olimpiadas. Y para D'Amato, Miriso fue exactamente lo que necesitaba para tomar la decisión que llevaba meses calculando. D'Amato era un pragmático. Conocía el valor de la experiencia amateur. Sus campeones anteriores la habían aprovechado. Patterson había sido un genio técnico que se benefició enormemente del énfasis amateur en el golpeo limpio y la disciplina. Pero Tyson no era Patterson. Tyson era un destructor cuyo estilo entero estaba montado sobre la intimidación, la potencia bruta y la ruptura psicológica del rival. Y nada de eso se premiaba en el amateur. De hecho, se penalizaba. Cada pelea amateur era una contradicción. Tyson ganaba destruyendo, pero el sistema estaba diseñado para premiar lo opuesto. Mantenerlo ahí no lo estaba desarrollando, lo estaba frenando. Había un factor más que aceleraba todo y que convierte esta parte de la historia en algo más urgente, más humano y más desesperado que una simple decisión deportiva calculada en frío. D'Amato estaba enfermo. Y su salud se deterioraba de forma visible y constante. Tenía más de 70 años y el cuerpo le estaba fallando de maneras que ya no podía disimular. Sabía con la claridad brutal de alguien que ha vivido lo suficiente para reconocer las señales cuando aparecen que no le quedaba mucho tiempo. Mike Tyson iba a ser su última obra. El peleador final, el proyecto que cerraba una vida dedicada al boxeo, y necesitaba verlo convertirse en campeón antes de morirse. Y cada mes que Mike pasaba en el circuito amateur destruyendo chicos que no podían competir con él, era un mes que D'Amato quizás no tenía. La urgencia médica se sumaba a la urgencia deportiva y a una tercera urgencia que D'Amato no podía ignorar, la de seguridad. Porque cada pelea amateur seguía siendo un riesgo real de que Tyson causara una lesión catastrófica. Y si mataba a alguien en el ring, algo que dada su potencia no era una posibilidad teórica, sino una posibilidad concreta. Y las consecuencias legales serían devastadoras para todos. En el profesionalismo ese riesgo existía también, pero estaba mitigado. Los rivales eran adultos que firmaban documentos aceptando los riesgos. Si un amateur de 18 años moría a manos de Tyson en un torneo juvenil, eso era un escándalo que podía destruir carreras, instituciones y vidas. D'Amato tomó la decisión. Tyson no iba a ir a pelear ni un combate amateur más. Trajo a Jim Jacobs y Bill Cayton, dos managers con experiencia y reputación, para manejar la transición. El plan era agresivo pero coherente. Pelear con frecuencia contra rivales progresivamente mejores, acumular experiencia real de ring y avanzar hacia una pelea por el título lo antes posible. Tyson terminó su etapa amateur con un récord que se cita generalmente en torno a 24 victorias y 3 derrotas. Esas 3 derrotas, incluyendo las 2 ante Tillman, que fueron las únicas veces en toda su carrera amateur en las que no dominó de forma absoluta. El 6 de marzo de 1985, con apenas 18 años, Mike Tyson hizo su debut profesional contra Héctor Mercedes en Albany, Nueva York. La pelea duró 1 round y 47 segundos. Tyson lo tumbó 2 veces antes de que el referee la parara. Mercedes, un profesional con experiencia que se suponía capaz de aguantar al menos unos rounds, no supo que lo golpeó. Y el Tyson profesional había llegado. Y lo que el circuito amateur había percibido como un problema, como una amenaza, como algo que había que contener, el mundo profesional lo recibió con los brazos abiertos porque en el profesionalismo eso no es un problema, es el producto. La violencia que asustaba a los padres de adolescentes en torneos juveniles era exactamente lo que el público pagaba por ver en peleas profesionales. La estrategia de D'Amato fue directa y calculada, pelear seguido, y ganar experiencia real en el ring contra rivales que al menos pudieran aguantar unos asaltos, y dejar que el público presenciara la evolución en tiempo real. En su primer año como profesional, Tyson peleó 15 veces, una cada 3 semanas y media. Un ritmo que habría destruido a cualquier peleador normal, pero que para Tyson era exactamente lo que necesitaba. Rivales reales, presión real, consecuencias reales. Sus primeros oponentes eran tipos curtidos y veteranos de decenas de peleas que sabían cómo sobrevivir en el ring. Hombres con suficiente experiencia para aguantar algunos rounds, pero sin el nivel necesario para ganar. Cada combate era una lección práctica que Tyson absorbía con una velocidad que dejaba perplejos a los analistas. La diferencia entre el Tyson del primer combate y el del 10º era visible para cualquiera que prestara atención. No solo pegaba más fuerte, se movía mejor, cortaba el ring mejor y encontraba los ángulos más rápido. Estaba aprendiendo a una velocidad que solo era posible porque por primera vez en años estaba enfrentando gente que podía durarle más de 30 segundos. La reacción del mundo del boxeo fue inmediata y masiva. El mundo del boxeo llevaba meses oyendo rumores sobre un adolescente que destruía todo lo que se le ponía delante. Ahora lo estaban viendo en vivo y los rumores se habían quedado cortos. Un chico con cara de niño que caminaba al ring sin bata,
y con shorts negros y zapatillas negras, sin calcetines, sin ningún adorno, sin música de entrada, sin nada que distrajera de lo que venía, y que 30 segundos después de la campana tenían a su rival en el suelo mirando el techo sin saber cómo había llegado ahí. Se sentía primitivo, se sentía peligroso, se sentía como algo que el boxeo profesional no había visto en décadas, tal vez nunca en esa forma exacta. La comparación con Jack Dempsey era inevitable por la ferocidad. Y la comparación con Sonny Liston también, por la intimidación pura que generaba antes de soltar el primer golpe. Pero la verdad es que Tyson no se parecía a ninguno de los dos. Era algo nuevo, un híbrido que D'Amato había diseñado pieza por pieza durante años en aquel gimnasio de Catskill, combinando lo mejor de todos los destructores que había estudiado a lo largo de su vida, y que ahora por fin estaba compitiendo en el único escenario del mundo donde tenía sentido que compitiera. D'Amato murió el 4 de noviembre de 1985, 8 meses después del debut profesional de Mike. Tenía 77 años. Los últimos meses de su vida los pasó haciendo exactamente lo que había hecho los últimos 4 años, viendo pelear a Tyson y preparándolo para lo que venía. En sus días finales, ya debilitado, seguía hablándole a Mike sobre estrategia, sobre mentalidad, sobre lo que significaba ser campeón no solo dentro del ring, sino fuera de él. Ni cuando D'Amato se fue, Mike perdió a la única persona que había funcionado como padre real en toda su vida. El chico que había crecido sin familia en Brownsville, que había sobrevivido el reformatorio, que había convertido la rabia en disciplina gracias a un viejo que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Perdía ahora al hombre que lo había sacado de todo eso y le había dado una razón para levantarse cada mañana. Tyson lloró durante días. Durante meses no pudo hablar de D'Amato sin quebrarse. Pero D'Amato le había dejado algo que nadie podía quitarle y que no se compra con dinero. Un sistema que funcionaba, una convicción absoluta en su propio destino y la hoja de ruta para llegar ahí. Tyson siguió peleando. Los knockouts se apilaron. Al terminar 1985 tenía 11 victorias, todas por knockout, todas contra rivales que no pudieron llegar al final. En 86 peleó 16 veces, ganó las 16, 13 por la vía rápida del knockout. Ni nadie encontraba la forma de frenarlo, y nadie encontraba siquiera la forma de sobrevivir más de 4 o 5 rounds contra él sin terminar en el suelo. El 22 de noviembre de 1986, menos de 20 meses después de su debut profesional, menos de 20 meses después de dejar atrás el circuito amateur que no podía contenerlo, Mike Tyson retó a Trevor Berbick por el campeonato de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo. Berbick era un profesional experimentado, duro, curtido en peleas de alto nivel, y tenía en su récord algo que muy pocos peleadores podían presumir. Había vencido a Muhammad Ali en la última pelea de la leyenda. Nada de eso importó. Tyson lo tumbó 3 veces en el segundo round. La primera caída fue un aviso. La segunda fue una sentencia. La tercera se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia del boxeo. Berbick intentó levantarse, pero sus piernas habían dejado de obedecerle. Y se tambaleaba de un lado a otro como si el suelo se hubiera convertido en líquido. Intentó dar un paso y fue hacia la izquierda. Intentó corregir y se fue hacia la derecha. Era como ver a un hombre pelear contra su propio sistema nervioso y perder. El referí detuvo la pelea mientras medio arena no podía creer lo que estaba presenciando y la otra mitad estaba de pie gritando. Mike Tyson tenía 20 años y 4 meses. Se convirtió en el campeón de los pesos pesados más joven de la historia, rompiendo el récord que Floyd Patterson había establecido décadas antes. El mismo récord que D'Amato le había dicho que iban a romper desde el primer día que lo vio en Catskill. La profecía se había cumplido. El viejo ya no estaba para verlo, pero su voz seguía ahí, grabada en cada fibra del cerebro de Mike, diciéndole lo que le había dicho cada mañana durante 4 años. Que estaba destinado a esto, que nada podía pararlo, que era invencible. Lo que siguió confirmó todo. En su momento cumbre, y entre 1985 y 1990, Tyson fue posiblemente el peso pesado más aterrador que ha existido. Unificó los 3 títulos mundiales. Defendió 9 veces. Destruyó a Larry Holmes, una leyenda del boxeo, en 4 rounds. Liquidó a Michael Spinks, que llegaba invicto a la pelea, en 91 segundos. 91 segundos para destruir a un hombre que nunca había perdido. Y durante esos 5 años fue exactamente lo que D'Amato había imaginado aquel primer día en el reformatorio de Tryon, cuando vio a un chico furioso y roto lanzar un golpe que no tenía sentido para su edad. El hombre más peligroso del planeta. Tyson no era un peleador lanzado al vacío antes de estar listo. Llevaba años listo. Había superado al sistema Bandour mucho antes de que el sistema supiera qué hacer con él. Pasarlo a profesional no fue una apuesta arriesgada. Ni fue la única decisión que tenía sentido para él.
para sus rivales y para el deporte. Vista con la distancia que dan las décadas, la historia de Tyson en el boxeo amateur deja algo que va más allá del deporte y que aplica a cualquier campo donde existan sistemas diseñados para gestionar talento. Las instituciones se diseñan para el caso promedio. El boxeo amateur fue construido para jóvenes peleadores que necesitan tiempo, protección y desarrollo gradual. Y para la inmensa mayoría de los que pasan por él, funciona extraordinariamente bien. Produce peleadores disciplinados, técnicamente sólidos, con experiencia competitiva y con respeto por las reglas del deporte. Pero cuando aparece alguien que excede de forma tan brutal lo que el sistema puede contener, cuando el individuo excepcional amenaza la integridad física de todos los que lo rodean simplemente por ser lo que es, y la institución se enfrenta a una disyuntiva que no tiene solución cómoda ni políticamente correcta: forzar la conformidad. Obligar al excepcional a encajar en el molde aunque eso signifique frenarlo, desperdiciarlo y potencialmente dañar a todos los involucrados, o reconocer con honestidad que el molde no funciona para ese caso específico y tener el coraje de buscar una alternativa que nadie ha probado antes. D'Amato eligió la alternativa. Ni sacó a Tyson del sistema que estaba rompiéndose bajo su peso. Lo puso donde su potencia y su violencia eran legítimas y la historia del boxeo cambió para siempre. La ironía profunda de todo esto es que exactamente lo que hacía a Tyson demasiado peligroso para el boxeo amateur fue exactamente lo que lo convirtió en uno de los profesionales más dominantes que han existido. La potencia abrumadora, el estilo explosivo y la capacidad de intimidación psicológica que aterrorizaba hasta adolescentes en torneos juveniles fue lo que entre 1985 y 1990 lo hizo completamente imparable en el profesionalismo. Unificó los 3 títulos de los pesos pesados. Los defendió 9 veces. Destruyó a Larry Holmes, una leyenda viviente, en 4 rounds. Liquidó a Michael Spinks, invicto hasta ese momento, en 91 segundos. Y durante esos 5 años fue exactamente lo que D'Amato había imaginado aquel primer día en el reformatorio de Tryon, cuando vio a un chico furioso y roto lanzar un golpe que no tenía sentido para su edad. El hombre más peligroso del planeta. Mike Tyson era demasiado peligroso para el boxeo amateur. No porque fuera sucio, ni irrespetuoso, ni descuidado, porque era demasiado bueno, ni demasiado potente y demasiado avanzado para un sistema que existe para proteger a jóvenes que todavía están aprendiendo. Tyson llegó ya formado. D'Amato había construido un peleador de nivel profesional dentro del cuerpo de un adolescente, y el único lugar del mundo donde ese peleador podía competir sin que alguien terminara con daños irreversibles era el ring profesional. Esa decisión, no tomada por un viejo entrenador enfermo que sabía que le quedaban meses de vida y que no tenía tiempo para soluciones lentas ni para caminos convencionales, produjo al campeón más joven de la historia de los pesos pesados y abrió un camino que después siguieron otros peleadores excepcionales que tampoco encajaban en el molde amateur. Lo que Tyson y D'Amato demostraron es algo que aplica mucho más allá del deporte. Cuando alguien genuinamente excepcional no cabe en el sistema, el problema casi nunca es la persona. El problema es el sistema. Y la única pregunta que importa es si alguien tiene la lucidez para reconocerlo y el coraje para actuar antes de que sea demasiado tarde. Si algo de esta historia cambió la forma de ver a Tyson o hizo que su paso por el amateur se entendiera de una manera diferente, suscribirse, darle like y dejar un comentario es la mejor forma de que sigan llegando más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.